Ahí, ok. Entonces, lo que te comentaba era lo siguiente. Miren bueno, primero, Label regularmente hace, alude a algo que es frágil, espontáneo, eh, fácilmente manipulable, fácilmente degradable. Solo que ustedes ven acá, la característica general que tiene este grupo de células es que por lo general y de manera normal tienen una división constante. Constantemente están dividiéndose. Con marrow, todos los epitelios en general, especialmente los que recubren algunas zonas. Yo le mencioné ayer esto, gut, skin, hair, vagina, y había mencionado de que como estas células están en constante división, son las que generalmente más se ven afectadas por los antineoplásicos o anticancerígenos. Y por eso es que nosotros vemos que la gente que entra quimio, se le cae el cabello, te desarrolla un problema en la piel, tienen algunos de los quimioterapéuticos tienen el riesgo de que uno um, desarrolle posteriormente la incapacidad de tener hijos, que uno de los efectos adversos más comunes es diarrea, y muchos de ellos también causan mielosupresión, o sea, pancitopenia, por supresión de la médula ósea. Entonces, en general, salvo en algunas excepciones, la mayoría son patológicas. Son un grupo de células que están diseñadas y que constantemente están en un proceso de división. Listo. ¿Qué pasa? Lo otro que nos estamos viendo aquí son las estables. Las estables es el ejemplo claro que también mencionamos, utilizamos en ese caso el hepatocito, de que son células de que perfectamente pueden accesar al ciclo celular, pero solamente lo hacen cuando hay algún tipo de estímulo, daño, generalmente algún tipo de daño. Dijimos drogas, infecciones, etcétera, enfermedades autoinmunes, lo que sea que dañe al hígado hace que entonces los hepatocitos remanentes se estimulen para salir de G0, que eh, es el estado homicida de reposo, donde no hay una división celular constante. Y este grupo de células tiene esa capacidad. Si no hay que dividirse, están en reposo. Si hay cualquier tipo de estímulo, daño o reparación, pues pueden entrar al ciclo celular. Y tenemos otro grupo que son las clásicamente, estas dos de aquí, que son las que le llaman permanentes, que son las que clásicamente a nosotros nos han enseñado que no tienen capacidad de división. Y es cierto, ellas no se dividen. Y cuando yo le expliqué lo que pasaba más o menos luego de que había un daño neural, era que nosotros podíamos, si perdíamos dos neuronas y sus conexiones, nosotros podíamos restituir esas neuronas. Pero que el problema estaba en que las conexiones que se establecen entre esas nuevas dos neuronas versus las conexiones que tiene la vieja es casi imposible de recobrar, de retomar. So, tú puedes reponer número de células, pero no necesariamente el número y el tipo de conexiones que tenían, que es sumamente importante para el funcionamiento um, neuronal. Y clásicamente eso, tenemos este grupo de células aquí que una vez se diferencian, pierden la capacidad de entrar al ciclo celular. Ahora, eso no significa que estos tejidos, que fue lo que le expliqué ayer, no se pueden regenerar. La única diferencia que hay entre células permanentes y las demás es la siguiente. Vamos a hacer algo así. Un hepatocito cualquiera, tiene la capacidad, nuevamente, siempre y cuando se dé el estímulo necesario, de generar dos hepatocitos, o sea, de dividirse en dos. Y una célula madre da lugar a dos células hijas. Sin ninguna otra célula de por medio. Ella sola puede hacer eso. En el caso de las permanentes, mencionamos daño neuronal, teníamos algo así, si no mal recuerdo ayer. Tenemos esto y estas neuronas se conectaban de esa manera. Si hay algún tipo de daño, esta célula que está acá, esta neurona remanente, no puede dividirse en dos. No puede, como la célula hepatocito, ella no puede. Ahora, hay células precursoras,
comúnmente nosotros la llamamos células madres, que pueden restituir esas neuronas dañadas. Pero ya explicamos la implicación que tiene. Ahora, como este grupo de células no tiene la capacidad de entrar al ciclo celular directamente, sino que pueden regenerarse a partir de células madre, la reparación de esos tejidos es bien limitada. Pero no es que no pasa, ni que no puede pasar, es que es limitado. En el caso de los RBCs, de los Red Blood Cells, es algo ya particular. Es que son células anucleadas, no tienen núcleo. Bien, ¿estamos claros ahí? ¿Preguntas, dudas? Sí, todo claro. Bien, bien. Ok. ¿Algo más que deseen preguntar? ¿Algo más que hayan encontrado raro, que se hayan perdido cuando revisaron? ¿Algo fuera de sitio? ¿Todo bien? Ok. Nosotros nos habíamos quedado acá, ya hablamos de los single nucleotide mutation. Y por si acaso, de lo que tienen que acostumbrarse es a lo siguiente. Estamos hablando de mutación. ¿Cómo se clasifican? Single nucleotide mutation. Other types, ¿verdad? Yo recuerdo que habían tres subcategorías. Estaban las silentes, las missense y nonsense. Silente era cuando yo cambiaba un triplete de codón por otro triplete de codón, pero que el producto era el mismo aminoácido. Como yo nunca cambié aminoácido, aunque había una mutación, o sea, no hay una repercusión, hay una mutación, pero no cambia el aminoácido. Missense decíamos que era cuando cuando sí existe una mutación y el cambio que existe entre aminoácidos hay una discordancia entre, o sea, pueden parecerse estructuralmente, pero hay divergencia química. Hablamos de sickle cell disease, del ácido glutámico por valina, que cambiábamos un aminoácido negativo por uno apolar. Entonces, habíamos dicho que era que sencillamente, yo les había comentado que tenían que aprenderse estos señores de aquí, que son los tres codones. Creo que hay una nemotecnia más para adelante que lo que dice es, si no mal recuerdo, que lo que hace es que disfraza estos tres sonidos como si fuera un mono. Uga, no, estos sonidos yo no los puedo hacer, pero supuestamente son como si fueran sonidos de hombre, como si fueran mono gritando. Lo que habíamos dicho, lo que habíamos dicho era eso, que en Nonsense nosotros insertábamos, o sea, la mutación ocasionaba que se insertara un codón de stop y eso es lo que ocasionaba era una terminación temprana de la cadena. Entonces, o sea, ya sí te puede resumir la cosa rápido y usted sabe que puede conceptualizar y puede identificar cuál es el problema. Por eso aquí les decía yo, no es suficiente el tema, el asunto de leer, sino que tienen que organizar. Luego están otro tipo de mutaciones, que eso es lo que vamos a ver ahora. Hay algo que es esto de aquí, yo le voy a explicar ahora qué significa esto. Entre los otros tipos, nosotros tenemos estas dos clasificaciones, o sea, bueno, subclasificaciones. Frameshift es splicite. Frameshift. Nosotros habíamos dicho anteriormente que una de las características, uno de los features del código genético era que se leía de manera era comaless, que se leía de manera lineal. O sea, ¿a qué se refiere frameshift mutation? Vamos a utilizar estos tres de aquí. De hecho, vamos a utilizar todas estas. No nos vamos a complicar. Ok, vamos a olvidarnos de este. No nos interesa. Y yo voy a quitar esto también.
Y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a agarrar esto. Y lo voy a tener aquí. Ok. Esta es la secuencia original. So, vamos a sacar una copia. Frameshift mutations se dan en dos circunstancias. Nuevamente, esta vamos a poner aquí original. Este es el primer caso. Este va a ser el segundo caso, pero el resultado es el mismo. En el primer caso, lo que vamos a hacer es esto. Yo voy a agarrar aleatoriamente y voy a introducir una base. Habíamos dicho que los vamos a ver más adelante, y ahí cuando hablábamos siempre del código genético lo veíamos de que el código genético se leía en parte de 3, en tripletes. Entonces eso me codifica por un aminoácido, este por otro aminoácido. Aquí yo tengo 4 aminoácidos y cada uno es específico para ellos. Habíamos dicho que una de las características del código genético no ambiguo. Cada triplete de codones me indica a mí qué aminoácido va en esa posición. Ahora, si yo introduzco una base en el medio, yo sigo leyendo mi código genético en tripletes. So, el primer triplete es este. El segundo triplete, es este. El tercer triplete, voy a cambiarlo de color, sería este. El cuarto triplete sería este. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque yo agregué una base y la lectura yo siempre lo hago en tripletes. Entonces, Frameshift mutation puede suceder cuando yo agrego una base y eso me cambia la lectura completa. Fíjense, aquí fue donde yo hice el cambio. De ahí para atrás todo se mantiene igual. Pero de ahí en adelante todo cambia. Fíjense, aquí era GAA. Por yo meter una base aquí, la lectura se hace en base 3. Ahora yo tengo GGA. Después iba GTG. Ahora que yo tengo AGT. Luego yo tenía TGA, que yo tengo ahora GTA. Y así. Ese es el caso número 1 de Frameshift mutation. ¿Entendimos qué fue lo que pasó ahí? Preguntas, dudas. Sí, se entendió. Claro, está claro. Bien. La otra circunstancia, quitar. Tú suma una base o dos bases, te cambia la lectura. So, yo aquí removí esta base. Vamos a ver, primer triplete, segundo triplete, tercer triplete, cuarto triplete. Entonces, cuando yo la comparo con la original era CGA. Como la mutación surgió después del primer triplete, pues eso se ve inafectado. Luego la segunda debería ser GA. ¿Cuánto es aquí? GAG. Aquí GTG, TGT y etcétera. So, si tú quitas o sumas una base, automáticamente eso se convierte en un Frameshift mutation. Eso es lo que ustedes ven que dicen ahí. Misreading of all nucleotides downstream. De ahí en adelante, downstream a la modificación, se daña la cadena completa. Bien. La más común que vamos a ver, o una de las más importantes, es esta distrofia muscular de Duchenne. Que vamos a hacer un diferencial más adelante con distrofia muscular de Becker. Splice mutation. Miren, hay un proceso que se llama splicing. Vamos a ver. Ok. Nosotros vamos a hablar de splicing ahora. Eso vamos a dejarlo en esto. Cuando hablemos ahora de splicing, yo le hablo de qué es ese procedimiento. Yo le explico ahora a lo que se refiere de tipo de mutación. Miren, lac operum. Este concepto de lac operum, nosotros
lo vamos a abordar mejor en microbiología. Ahora, lo que a mí me interesa que ustedes entiendan de acá es qué factores, esto es núcleo, ¿verdad? Hay factores externos, celulares, que pueden afectar, pueden aumentar o pueden disminuir la expresión de un gen. ¿Qué nosotros estamos viendo acá? Hay unas proteínas, bueno, eso lo vamos a ver en un momento, pero en este caso nosotros tenemos una proteína que tiene la capacidad de reprimir la expresión de unos genes. Y hay algunas sustancias que se producen secundariamente a la disponibilidad de algunos sustratos en el citoplasma. Para aterrizarlo un poco, esto es una célula, esto es núcleo, y esto es una secuencia de DNA. Si esta célula, por la razón que sea, comienza a adquirir moléculas de lactosa, eso hace que acá en el citoplasma se produzcan unas sustancias llamadas inductores de alolactosa. Esos inductores de alolactosa lo que hacen es que se unen a esta proteína que normalmente inhibe regiones que promueven la síntesis de enzimas de lactasa, o sea, de enzimas que digieren lactosa. Lo que esto quiere decir es que normalmente en este tipo de células, las enzimas que se producen para producir energía, para digerir carbohidratos, lo hacen principalmente, o sea, producen principalmente enzimas que digieren glucosa. Y normalmente cuando nosotros estamos digiriendo glucosa en este escenario, las enzimas que producen, o sea, que nos permiten a nosotros digerir la lactosa, se encuentran inhibidas. Ahora bien, si lo que nosotros tenemos disponible es lactosa, esa lactosa produce, o sea, esa en el citoplasma se producen unas células, en este caso, los alolactose inducers, que lo que hacen es que bloquean esas proteínas que normalmente inhiben la producción de lactasa, que es precisamente para digerir esa lactosa. En pocas palabras, lo que esto quiere decirnos a nosotros es que hay factores citoplasmáticos que, dependiendo de la disponibilidad de algunos sustratos, pueden favorecer o inhibir que en el núcleo, que en el DNA se favorezca la producción de unas enzimas o proteínas sobre otras, para resumir. En pocas palabras, en el núcleo de esta célula nosotros tenemos enzimas para digerir glucosa, enzimas para digerir lactosa. Si hay mucha glucosa, se inhiben las enzimas, o sea, se inhibe el DNA que tiene las enzimas para digerir la lactosa. Ahora, si por X y razón tenemos un medio donde hay poca glucosa y mucha lactosa, entonces esto se revierte. Se quita la inhibición que había anteriormente para producir esas enzimas que digieren la lactosa. Y para resumir en general, el DNA, hay una serie de proteínas que se encargan de regular cuáles genes se producen en diversas circunstancias dependiendo de lo que haya disponible. Simple. Nuevamente, hay más cosas aquí, pero eso lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de bacterias. Pues como ven acá, esto es un proceso que es primordialmente importante en bacterias. En nosotros hay algunos ejemplos.
Pero esto es un concepto principalmente bacteriano. Y lo que me interesa ahora mismo es introducir la idea de Lac Operon, que repito, son mecanismos en los cuales, dependiendo de qué sustrato se encuentre disponible, eso puede alterar la expresión génica. Ajá, oí algo por ahí. Creo que aquí. Dímelo, Miguel. O sea que lo que quiere decir es que con la glucosa va a inhibir la adenociclasa, ¿verdad? Y en presencia de glucosa, o sea, la adenociclasa va a estar inhibida, eso es lo que quiere decir ahí. Y que entonces va a aumentar el CAP y va a aumentar la expresión genética del gen. Mira qué pasa. Que no entendí, Tú como que me mencionaste, perdí ahí. mira qué es lo que sucede. Tú mencionaste este enzimita que está acá. ¿Qué pasa? Eh, Mira qué es lo que pasa. Un poquito más adelante, cuando entremos a endocrino, nosotros vamos a conocer esto. ¿Qué son los receptores acoplados a proteína G? Mira quién está aquí. Mira quién está. Ay, Dios, voy a poner aquí. Ok, mira. Ok, aquí para que nos organicemos. Mira quién está acá. Esto es un proceso diferente, pero utiliza el mismo receptor y el mismo intermediario. Mira lo que hay aquí. Adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa. CAMP. CAMP. Solo que yo quiero que entiendan ahora mismo lo siguiente. Por el momento, lo único que me interesa que comprendan, que entiendan, es el concepto de que tú puedes alterar la expresión de algunos genes dependiendo de la disponibilidad de sustrato. Yo no me estoy metiendo en este mundo porque más adelante en endocrino, esto lo vamos a abordar en detalle. O sea, el concepto de esto, de lo que le llaman segundo mensajero. Y mucho más adelante en microbiología vamos a hablar de algunas adaptaciones celulares, sobre todo cuando viene la producción de energía. La razón por la cual yo no me meto ahora a hablar en full de esto es porque, uno, no hemos hablado de nada de esto. Ahora, y más importante, no hemos hablado, todavía nosotros no sabemos lo que es nada de esto. El problema de este libro es que como es un libro de resumen, es un libro para repasar y aquí no se explica, aquí nada más se da información. So, aquí el libro, ¿verdad? El autor asume que como es un libro de resumen, todo esto ya nosotros lo sabemos. Aquí no explica, aquí te dice, esto es un super resumen. Eso es lo que el first. So, nosotros vamos a tener un momento donde vamos a hablar de todas estas cosas y vamos a poder hablar en detalle de eso. So, eso nosotros lo vamos a dejar ahí hasta que abordemos en endocrino, proteína G, y ya entonces conozcamos qué es lo que significa todo esto. Y ya la otra parte de los operones lo vamos a hablar cuando estemos en micro, porque ya vamos a haber visto muchas vías metabólicas, ya vamos a tener una idea de eso, de cuáles son las implicaciones de una vía metabólica, qué significa que algo participe en una vía metabólica. So, mientras tanto, lo dejamos ahí. Tu pregunta es válida, pero la respuesta requiere muchas cosas que nosotros todavía no hemos visto. Y no se preocupen que estas cosas que yo dejo para después no se me olviden.
Y la razón por la que lo dejamos para después, por eso, porque para entender tenemos que conocer muchas otras cosas. Y ahora, sobre todo en la parte inicial de bioquímica, lo que nos interesa es bases, bases, para eso mismo. Para que cuando más adelante veamos esto, yo le digo, miren, ¿se acuerdan que allí en bioquímica nosotros vimos la cópero? Miren, ¿se acuerdan que nosotros vimos adenilato ciclasa, que vimos ese AMP cíclico? Miren, vamos a darle para atrás ahora, miren. Y ahí entonces nosotros abordamos. Así que eso me lo dejan ahí guardadito, tranquilito. Fíjense en algo acá. Nosotros ayer hablamos, decíamos, ¿verdad? Que el DNA, hay muchas cosas que se pueden hacer con el DNA. Lo primero que vimos fue replicación. Y para resumir, nosotros vimos que replicación es el proceso metabólico en el cual yo multiplico la totalidad del material genético de una célula que va a prepararse para un proceso de división. Ahora aquí está apareciendo otro proceso. Transcripción. Replicar, el nombre lo dice, replication, ¿verdad? Replicar, copiar. Transcripción. El nombre lo dice. Es tú agarrar una información, o sea, transcribir es tú agarrar un libro. El ejemplo que yo siempre doy de una biblioteca. Hay bibliotecas donde tú puedes utilizar los libros, pero tú no te los puedes llevar para la casa. So, si hay alguna información particular que te interesa, ahora uno tira foto, ¿verdad? Pero antes uno tenía que agarrar una hoja y escribir. ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Transcribir la información que está en el libro, yo le estoy pasando a un manuscrito. So, transcripción es el proceso en el cual yo copio la información, una información particular que a mí me interesa para sintetizar una proteína. En replicación yo copio todo. En transcripción yo copio segmentos que me interesan, pedacitos. Yo no quiero todo aquí, yo solamente copio lo que me interesa para yo sintetizar X proteína que necesite. So, aquí yo obtengo el doble del DNA en replicación. En transcripción, como yo lo que estoy es sacando la información para sintetizar una proteína, el producto directo es ARN mensajero. Esto me produce más DNA, esto me produce RNA. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Hay una serie de procesos que están entre yo copiar, hacer esa transcripción inicial del DNA, a yo tener un RNA maduro. Entonces vamos por partes. Miren acá. Esto que ustedes están viendo es una representación general de DNA. Aquí nosotros estamos viendo cosas nuevas. Miren aquí. Aquí nosotros tenemos un enhancer. Aquí tenemos un silencer. Aquí tenemos un promotor. Aquí tenemos una región 5', 3'. Y aquí tenemos donde se encuentra la información codificante. Todo lo otro es no codificante. Tiene función, pero no tiene información para producir proteína. Aquí sí. Enhancer, el nombre lo dice, son regiones del DNA donde tú puedes acoplar generalmente proteínas y tú puedes activarla o desactivarlo. Si tú activas un enhancer, pues naturalmente promueve que se utilice esta región del DNA. Tú inactivas un enhancer, disminuyes la utilización. Lo mismo pasa con los silencers. Tú activas un silencer, disminuye la expresión. Desactivas un silencer, aumenta la expresión. Fácil. Los promotores. Los promotores, clásicamente, quienes ustedes van a ver aquí, la famosa caja Tata y CAD, que son, como el nombre dice, regiones de DNA que se encuentran por delante de áreas del DNA que son codificantes. Y como su nombre dice, promueven la utilización de esa región del DNA. Y es lo que separa región codificante
de no codificante. Ahora, miren que nosotros estamos viendo acá. Nosotros estamos viendo acá otros conceptos nuevos. Estamos viendo exón e intrón. Esto es DNA. Esto que ustedes están viendo aquí corresponde al producto de la traducción. Perdón, transcripción, que posteriormente es lo que yo voy a traducir. Cuando yo transcribo esta región codificante de DNA, normalmente lo que a mí más me interesa son estas regiones de aquí, pero como ustedes ven acá, en la parte inicial, todas las regiones aledañas, codificantes y no codificantes, se van en el proceso de transcripción y me generan esto que está aquí, que es como un RNA inmaduro. Este es el primordio de RNA mensajero. RNA inmaduro. Como ustedes ven acá, el RNA inmaduro, primero, ya no tiene promotor, ya no tiene ni enhancers ni silencers. Y lo otro que vemos es, miren quién aparece aquí. Uracilo. Nosotros decíamos que el uracilo era una sustitución de la timina del DNA al RNA. Ajá. ¿Alguien quería decir algo? No, de la timina que di. Sí, era de la... Bien. Este es el primordio, la parte inmadura. Ahora miren lo que sucede acá. La diferencia entre el 2 y el 3 es este proceso llamado splicing. Ahora vamos a fijarnos en cuál es la diferencia entre el 2 y el 3. Este es inmaduro, este es maduro. ¿Cuál es la diferencia? Primera diferencia. Cinco-metil guanosin-Cap. Eso lo vamos a ver ahora. Lo segundo que nosotros vemos, la adición de una cola polia. Vamos a ver en un momentito porque es importante. Esto permite posteriormente, facilita la adhesión a los ribosomas para su traducción y esto protege contra degradación. Vamos a hablar un poquito más de esto cuando hablemos en microbiología de los virus. ¿A qué yo me refiero con que hay que proteger? Hasta el RNA de nosotros hay que protegerlo. Para separarlo, para distinguirlo de RNA viral. Hay una serie de enzimas que están en el citoplasma que todo el RNA que no sea de nosotros o incluso DNA lo eliminan. De la manera en que tú puedes diferenciar RNA viral de RNA útil de nosotros, una de las cosas es una cola polía. Ahora, miren lo que pasa aquí. Exón, intrón, exón, intrón. ¿Qué nosotros estamos viendo aquí? Al final, la información del RNA maduro, en pocas palabras, consiste en la remoción de los intrones. Eso que ustedes están viendo aquí es toda esta información menos los intrones. La manera más sencilla en la cual yo puedo explicarle esto es que los exones exo de externo son las regiones del material genético que salen a convertirse en RNA. Exón externo es lo que va a poder salir. Intrón, como su nombre dice, in de adentro, son regiones no codificantes que no participan en la formación del RNA maduro. O sea, esto es no codificante. Todo lo otro codifica. Estas son regiones no útiles. Funcionalmente hablando. Vamos a ver ahora por qué esto es importante. Y esto nosotros podemos obtenerlo a través del proceso, como le mencioné hace un rato, splicing. Ahora, ¿qué es el splicing?
Yo creo. Miren aquí. Yo creo que respondí eso ahorita, ¿verdad? Por si acaso. Miren, esto es Splice. Fíjense. Uno de los primeros problemas que surgió cuando, yo creo que yo estaba chiquito cuando codificaron el DNA humano, es que hubo un mismatch entre la cantidad de información genética que había y la cantidad de proteínas que se habían identificado. Y la cantidad de proteínas casi doblaba la información genética que encontraron. Luego descubrieron, o sea, había un mismatch. Decían, ven acá, nosotros podemos producir 20,000 y pico de proteínas, pero solamente tenemos el DNA para producir 10,000 y pico. ¿Cómo va a ser eso? Algo que hicimos mal. Luego descubrieron este proceso que se llama splicing. ¿Qué nosotros estamos viendo aquí? Esto es una única región de DNA. ¿Verdad? Y ya nosotros sabemos que los exones son la información, la parte codificante, que es la que va a permitirnos a nosotros formar un RNA maduro posteriormente. Todo lo que está en el medio es intrón, 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 intrón. No sale, se queda dentro. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Fíjense acá. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Splicing es un proceso genético en el cual yo puedo agarrar una región del DNA y reconfigurar la posición de los exones. Fíjense, esta primera proteína de acá tiene 1, 2, 4, 5 y 6. Y miren la proteína que forman. La segunda proteína que yo tengo acá tiene 1, 3, 5 y 6. Y me forma una proteína diferente. La última que yo tengo acá es 1, 3, 4, 5 y 6. Pero yo puedo tener una que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfectamente. O puedo tener una que sea 6, 5, 4, 3, 2, 1. Splicing es el proceso nuevamente en el cual yo puedo reorganizar estos exones para, con un segmento de DNA, producir una cantidad enorme de proteínas. ¿Entienden esa parte? Sí, se entendió muy bien. Bien. So, ahí fue que pudieron explicar este asunto. Repito, el splicing es un proceso donde yo puedo reordenar los exones, o sea, la información genética, para con un solo template obtener muchísimas proteínas. Entonces, y esto es un ejemplito de lo que les decía ahorita, de que hay cosas que nosotros la vamos a dejar un poquito más para discutir un poquito más adelante, porque hay información que necesitamos para entender las cosas. So, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Hay uno de los tipos de mutaciones que se llama splice site mutation. ¿Qué significa eso? Que se originan mutaciones que no me permiten hacer este proceso. Y todas las proteínas que se sintetizaban a partir de esa región, ya tú no la puedes producir. Eso es es un tipo de mutación relativamente severo. Generalmente, el problema que ocurre es, nosotros dijimos que como vemos acá, se supone que todo lo que debe de salir en el RNA mensajero maduro debería contener solamente exones. Exones de afuera. Y los intrones deberían ser removidos. Para lo que sirven los intrones es para eso. Para separar los exones y poder hacer el splicing. Para poder tener regiones para cortar y pegar y unir y reensamblar.
So, para que tengan una idea, un splicing site mutation sería esto. Eso. Tienes una proteína. Vamos a buscar el original. Ok, míralo aquí. Vamos a sacarlo. Ok, míralo aquí. Esta debería ser la proteína original que tú sacas del proceso. Este es el RNA maduro y esta es la proteína. Un ejemplo de un splicing site mutation es esto. Tú tienes todos tus exones bien, pero hay un intrón que se filtra, porque esa región de ese intrón sufrió una mutación que no permitía que las enzimas que la sacaban, que la eliminaban de ahí, pues funcionaran de manera adecuada. O sea, al final lo que tú obtienes es una proteína truncada, como le dicen. Una proteína normal. Vamos claro ahí, hasta ahí. Sí. Bien. Esto nosotros ahí lo mencionamos de manera superficial, ¿verdad? No traemos, de hecho, promontores, ya sabemos lo que son regiones que, como su nombre dice, promueven la utilización de diversas regiones de DNA. Un pequeño, ojo, mire, nosotros conocimos DNA polimerasa 1, 2, 3, ¿verdad? 3, dijimos que sintetiza DNA. 1, remueve primer. 2, repara en el base excision repair principalmente. Porque habíamos dicho que habían diferentes tipos de reparaciones del DNA, ¿verdad? Estaba el double strand DNA y lo que estaban vinculados con el single nucleotide. Y habíamos dicho que que había homologous recombination o non-homologous rejoining, básicamente. En el single nucleotide habíamos dicho que estaba nucleotide excision repair, base excision repair, ¿verdad? Y el tercero, ¿cuál era el tercero? Mishmash. Ajá. ¿Y ese pasaba cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Aquí nosotros no hablamos de la enzima, pero aquí sí, aquí hablamos de endonucleasa, ¿verdad? Y hablamos de glicosilasa también, y liasa. Aquí nuevamente esta no se menciona per se. Bien. Y como le decía, esto más o menos así es que usted tiene que ir manejando la información. Usted tiene que tener y desarrollando la habilidad de eso, de organizar la información y de saber qué es cada cosa y para qué. Porque ese es el tipo de manejo de la información que ustedes tienen que tener disponible para cuando tengan que contestar una pregunta y no se la encuentren difícil. Eso es lo que se llama conceptualizar. Eso no, por si acaso, eso no tiene que ver con la clase ni nada de eso. Usted puede no ser pedagogo, no da clase y poder conceptualizar de la manera en la cual usted tiene que tener la información clara para eso, para que sea accesible, para tenerla directa. Y cuando les salga una pregunta, eso, poder rápidamente organizarse y contestar. So, la razón por la que le menciono esto señorita DNA fue porque ya vimos DNA polimerasa. Ahora vamos a estar comenzando a mencionar RNA polimerasa. ¿Qué pasa? Promoter ya lo mencionamos. Enhancer ya lo mencionamos. Silencer ya lo mencionamos. Epigenetics más o menos lo mencionamos. Y es cuando hablamos ahí superficialmente de la Operum. El concepto que tuvimos es que factores externos y factores citoplasmáticos
podían definir cuáles genes se expresaban en diferentes situaciones. En pocas palabras, eso es lo que se refiere a la capacidad, nuevamente a través de factores externos e internos, de tú modificar qué tipo de proteínas tú vas a producir. Ustedes lo pueden ver como una especie de adaptación. Y eso es un término, de hecho, relativamente nuevo. Miren acá. Ahorita, cuando nosotros mencionábamos la DNA, decíamos transcripción, decíamos que había un pre-mRNA mensajero o inmaduro. Nosotros vimos que habían diferencias estructurales entre este señor de acá y el RNA maduro. Y de las cosas que mencionamos fue remoción de intrón, el 5-cap, que es de 7-metilguanosina, y la cola polía. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Entonces, sencillamente los elementos que me permiten a mí distinguir entre un RNA no procesado de uno procesado o de inmaduro a maduro. Simple. ¿Qué es importante que sepan de aquí? Esto. ¿Verdad? DNA, la transcripción sucede aquí en el núcleo. Tú coges DNA y lo conviertes en RNA. Tú procedes a procesar ese RNA, lo maduras y luego sale. Cuando ese RNA sale, por el primer sitio que pasa son estos, por los llamados P-bodies. Los P-bodies son, podemos definirlo como regiones que sirven para el chequeo, verificación de ese RNA mensajero, que esté bien. Como vimos en el ciclo celular que estaba G1, G2, que eran sitios de chequeo. Cuando se trata de RNA y en general manipulación de material genético, siempre hay chequeos. Porque como vamos a ver más adelante, si usted produce una proteína en ciertos plegamientos, como en el llamado beta sheet, usted puede desarrollar problemas. Vamos a ver más adelante enfermedades que se producen por proteínas mal plegadas. Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob, enfermedad priónica, encefalopatía espongiforme, curú, insomnio letal, familiar. Todas esas patologías tienen que ver por proteínas mal plegadas. Por eso hay que chequear que antes de usted utilizar ese RNA para producir una proteína, esté íntegro, no hayan errores. Y eso usted lo hace en los PIPARs. Eso es importante. Preguntas, dudas. Bien. Ya nosotros entonces sabemos replicación, transcripción, que es un RNA inmaduro y cómo lo diferenciarlo uno de otro. Aquí hay intrones, aquí solamente hay exones. Bueno, aquí hay intrones y exones. Aquí solamente hay exones y el 5'7-metilguanosincap y la cola polía. Eso es lo que me indica a mí que esto es maduro. Esto era lo que le mencionaba más o menos. Esto está relacionado con un concepto de lo que le decía ahorita anteriormente.
que nosotros tenemos, cuando mencionaba de la DNA polimerasa y lo de la topoisomerasa, nosotros tenemos, hay muchas de las proteínas, de las enzimas que nosotros tenemos, que en las cuales existen análogos en procariotas, y esto es importante porque es lo que nos va a permitir más adelante entender por qué hay algunos fármacos que atacan exclusivamente a bacterias y no nos hacen directamente daño a nosotros en ese mismo mecanismo de acción. ¿Qué es importante que sepan acá? Pues que tengan una idea de qué hace cada una. Así como hicimos con DNA polimerasa, 1, 2 y 3, y ese es un momento clasificarla. Así mismo tienen que hacer con esto. Es importante que sepan cuál es cada uno y qué produce. Un poquito más adelante ahora vamos a ver qué es RNA de transferencia. Ya nosotros vimos RNA mensajero. Y para motivos prácticos, ustedes lo pueden resumir de la siguiente manera. DNA polimerasa 1 hace RNA ribosomal. RNA polimerasa tipo 2 hace en general ARN mensajero. RNA tipo 3, ARN de transferencia y específicamente la unidad 5CS del ARN ribosomal. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Que ahí los ribosomas están compuestos de dos unidades, una unidad mayor, una menor, y cada una tiene diferentes segmentos de RNA. Todo el RNA ribosomal se produce en el núcleo con la RNA polimerasa tipo 1, pero hay una unidad que es la 5S que se produce con la RNA polimerasa tipo 3. Y desde ahora le digo lo siguiente. Cada vez que ustedes vean una información escrita y le diga, excepto, o le diga, todo se hace aquí, pero esta parte de aquí se hace allá, eso es importante. Porque son de las cosas que les van a preguntar con las que ustedes fácilmente se pueden equivocar. Por ejemplo, imagínense que le pongan una pregunta donde le pongan un ribosoma y le señalen su unidad mayor y le pregunten y te señalen, o su unidad menor y te señalen varias unidades, y dentro de esas unidades 5S. Te digan, te pregunten en cuál de las siguientes se encarga de la síntesis de esta unidad. O que te pregunten qué otra sustancia o qué otro factor produce la enzima que se encarga de sintetizar esta unidad. Dice, bueno, ribosoma, yo recuerdo que el RNA polimerasa tipo 1 era que sintetizaba todo el RNA ribosomal. Entonces, bueno, yo voy a poner RNA polimerasa 1. Sale mal y tú dices, aquí, ¿qué fue? Esto es ribosoma, eso es lo que yo me acuerdo, sí. Tú te acordaste en general de algo que es así. Pero las excepciones son muchas veces, sobre todo en esto, más importantes que la información general. Hay cada vez que ustedes vean que le hablan de excepciones, de algo diferente, de algo que es curioso, que algo que es que se sale de lo común, eso es importante. Y esto que ustedes ven aquí es como un cheat. Nosotros vemos DNA, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es transcribirlo, ¿verdad? Y producimos RNA mensajero. Luego, el RNA mensajero sale y cuando entra al proceso de síntesis proteica, nosotros vamos a ver que hay otro RNA, que es el RNA de transferencia, que trae los aminoácidos. RNA de transferencia. Asumiendo que el RNA
ribosomal ya está hecho, porque para tú sintetizar proteína, tú necesitas ribosomas, o el RNA ribosomal ya estaba hecho. Y como es el primero que tiene que estar en lugar para que todo esto funcione, pues RNA polimerasa 1 hace RNA ribosomal. RNA polimerasa tipo 2 hace RNA mensajero, lo segundo que tú necesitas para el proceso. Y al final, para hacer el proceso de traducción, RNA de transferencia. Lo único que aquí siempre tenemos que poner RNA polimerasa tipo 3, aparte de sintetizar el RNA de transferencia, también en la unidad 5S, ribosomal. Simple, las excepciones son importantes. Eso no se preocupen, lo vamos a ver ahorita. Eso no se preocupen, que lo vamos a ver ahorita también. Miren aquí. ¿Por qué esto que está aquí es importante? Déjame ponerlo en grande. ¿Qué comparativas nosotros podemos hacer entre la RNA polimerasa y la DNA polimerasa? Esta es una de las... Ahora, aquí hay dos características que diferencian. La primera, las RNA polimerasa no tienen proofreading. Eso sí, cuando tú sintetizas un RNA, tú puedes cometer errores que no se van a arreglar ahí mismo. ¿Cómo pasaba con la DNA polimerasa? Que decíamos que cuando la DNA, diciendo ahora que es 3', 5', ¿verdad? Y aquí sabemos que hay un primer. Si viene la DNA polimerasa y está constituyendo una cadena nueva, está copiando esa cadena original. Y aquí habíamos dicho que cometió un error. Mencionábamos que hay una capacidad que tiene esa enzima. Vamos a ponerla así. Imagínense que está la DNA polimerasa 3. Mira, habíamos dicho que si ella comete un error, generalmente ella lo arregla. Ella elimina esa base con su acción 3', 5' nucleotidasa y repone. Y a esa capacidad de corrección la llamamos proofreading. Por esa capacidad que tiene la DNA polimerasa tipo 3, no la tiene la RNA polimerasa. Y de ahí está la importancia de los p-baris, que se encargan de chequear si realmente ese RNA está viable, es útil, es fidedigno. Lo otro que nosotros vemos acá es esto. Cuando hablábamos de la primera diferencia entre proofreading, RNA no tiene, DNA polimerasa tiene. Segundo, la RNA polimerasa 2 tiene la capacidad de abrir el DNA, de formar, no un origen de replicación, porque el origen de replicación es para el proceso de replicación, ¿verdad? No para transcribir. Pero nosotros hemos visto que en el proceso de replicación del DNA, quien abría el DNA era la helicasa. Esta enzima no tiene proofreading, pero puede abrir las hebras de DNA. ¿Estamos claros ahí? Lo que nosotros vamos acá es que ustedes y yo, nosotros, los eucariontes, tenemos 3 polimerasas separadas, RNA, y las procariotas tienen una proteína gigante que tiene las 3 pegadas. Nosotros tenemos 3 enzimas separadas, ellas tienen una sola junta, hay que hacer lo mismo. ¿Preguntas, dudas? No. Denme un segundo. Claro. Déjame buscar algo. Un momentito. Dame un segundo. Agua. Está bien.
Ok. ¿Qué me decía? ¿Puedes repetir la diferencia entre la DNA polimerasa 2 con la RNA polimerasa, por favor? Sí, claro. Todo diferencias. Decíamos que habían dos diferencias importantes. Uno, que la DNA polimerasa 3 tiene, proofreading. Sí. Hemos dicho que proofreading era la capacidad de que cuando cometía un error haciendo sus copias, ella misma la arreglaba. La RNA polimerasa la tiene y la RNA polimerasa no. La segunda diferencia es que la RNA polimerasa tipo 2 tiene la capacidad de abrir las hebras de DNA. Y que en el proceso de replicación, quien abría las hebras era la helicasa. Helicase. Bien. Vamos a quedar ahí. Sí, entendido, gracias. Pues sí, esto. Lo único que ustedes están viendo aquí es es un poco de detalles sobre el proceso, de los detalles de cómo ocurre el proceso de splicing. Como ustedes ven acá, esto tiene cierta importancia porque hay algunas de de los elementos que participan en este proceso que cuando se desarrollan anticuerpos anti estas estructuras es que generalmente se generan estos marcadores en algunas patologías autoinmunes, sobre todo reumáticas. Así que esto lo dejamos tranquilo. Lo único que a mí me interesa que ustedes conozcan de acá en detalle es que la estructura donde ocurre lo que nosotros explicamos aquí se llama espliciosoma. Ya. Lo otro, no se preocupen, que lo vamos a ver en reumato. Dejen eso ahí. Ahora, déjenme ver algo. Ok, ya vamos entrando en un poco de contenido. Miren, este tema particular es síntesis proteica. Y regularmente tiende a ser un proceso un poquito tedioso. So, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, si ustedes quieren lo damos ahora, pero mi recomendación sería, ¿verdad?, que ustedes hoy, entre hoy y mañana, se sienten y se dediquen solamente a leer esta página. O sea, esta es la próxima página en detalle, para que cuando nosotros hablemos de esto, nos podamos entender. No es algo complicado, pero es un proceso. Y hay ciertas implicaciones importantes, sobre todo porque es lo que va a sentar algunas bases de cuando nosotros vayamos a hablar de antimicrobianos más adelante en fármaco. Y regularmente esto tiende a ser confuso, difícil de digerir. No es difícil, ¿verdad? Pero estas no son las cosas que regularmente uno habla en la universidad en detalle. Dímelo. ¿Cuál libro? Este. Pero ya pensaba que, déjame ver. Yo, recuérdenmelo cuando terminemos.
Porque si no mal recuerdo, ese libro está en el... Déjame ver, si no mal recuerdo, yo lo puse en el Drive, ¿verdad? Pero pero estamos hablando del Fest 8 2022. No, este es el 23. O sea, de Ah, este ok, año. lo que pasa es que, ok. Bueno, déjeme, antes de que se me pase, déjeme escribir, se lo mandé ahí por el grupo. Ese es el link del 2023. Este que yo estoy usando. Ok. Ok, so vamos allá. No hay diferencia significativa, ¿verdad? Pero hay algunas. ¿Hay algo con Miguel o eso fue lo de Erika? Dímelo. Hello, Miguel, ¿qué pasó? La tecnología venciendo el mundo. Me parece, por si acaso, parece que hay un problema técnico por ahí. Eh, pues sí, entonces, como les decía, este tema de aquí tienen que leerlo bien, porque si no nos entendemos, o sea, es uno de los temas que hay que leerlo bien para que podamos entendernos y sienta las bases de muchas cosas importantes. Para que tengan una idea, si nosotros venimos acá, miren aquí. Ah, no, me parece que aquí está en esta. Aquí, si no me recuerdo. Ah, miren quién está aquí. Esa cosita que ustedes están viendo aquí, ¿no se le parece conocido? Esto es literalmente, literal. Esto. ¿Se les ha conocido? Lo mismo. Esto es algo que vamos a necesitar bastante más adelante, sobre todo nuevamente cuando hablamos de antimicrobianos, es lo que hay que entender y digerir bien. Esta partecita de aquí, mañana vamos a abrir con esto. Léanlo bien. Mientras tanto, nosotros seguimos por acá. Miren, y que no se me olvide, por favor, déjame escribir en el grupo. Se me va a mí la guagua. Síntesis proteica, inicio. Ok, ahí está. Ahorita se me va la guagua. Miren, aquí hay muchos conceptos que lo vamos a ver en oncología más adelante. Como ustedes se han dado cuenta, yo me estoy enfocando más ahora en los temas que no vamos a volver a ver directamente o en detalle. Y los que tienen un componente más básico. Aquellos que tienen un componente un poquito más avanzado y que tienen que ver con otras cosas y o que vamos a ver más adelante, yo los aplazo un poquito, porque no vale la pena ahora agarrar y matarnos con todo ese contenido y conceptos nuevos. Sí, sobre todo lo vamos a ver más adelante. Ok. Nosotros de manera general hemos hablado ya en varias ocasiones del ciclo celular. Y ya mencionamos en general que existía G1, G2, que eran fases de chequeo.
En oncología, más adelante, vamos a hablar de patologías que están vinculadas a problemas de estas áreas. M, que es el proceso que nosotros estamos viendo desde el colegio, de división celular, que lo vamos a ver un poquito más detalle en reproductivo. Y fase síntesis, que fue la que nosotros identificamos cuando hablábamos de replicación. ¿Qué es lo que ustedes están viendo aquí? Una hebra de DNA, una hebra de DNA y salen con 2 hebras cada uno, o sea, duplicando el material genético. Ahora, ¿qué cosa a mí me interesa que rescatemos de acá? Tarararán. Eso lo pueden dejar ahí. Eso lo pueden dejar ahí. Esto lo vamos a ver en detalle nuevamente en reproductivo. ¿Qué me interesa? Esto. Lo vamos a ver en detalle en onco. Pero para que tengamos una basecita. Miren, en general las tumoraciones se pueden generar por muchos tipos de cosas, ¿verdad? Pero lo más importante es que hay genes supresores de tumores y hay algunos factores de regulación que están vinculados al crecimiento. Vamos a ver más adelante que hay mutaciones donde se gana función y mutaciones donde se pierde función. Cuando tú tienes una mutación donde se pierde función sobre un factor que suprime los tumores, pues lo que te da eso es una reproducción descontrolada. Y cuando tú tienes mutaciones en factores, o sea, una mutación de ganancia de función en factores de replicación, en factores de crecimiento celular, pues eso te da cáncer también. Lo que me interesa que ustedes conozcan ahora es que hay algunas patologías donde específicamente hay mutación, ya sea de algunos factores de crecimiento o de algunos factores de genes supresores. Los más famosos y comunes que vamos a ver son estos dos. P53, que es el que ustedes están viendo aquí, que está asociado a Li-Fraumeni Syndrome, y RB, que es el que está asociado al desarrollo de retinoblastoma. Con que ustedes se sepan eso, yo soy feliz ahora mismo. Y miren acá lo que les decía, pérdida de función. Detalles en onco. Mientras tanto, con que usted sepa lo que es el ciclo celular, los tipos de células acordando, o sea, acuerdo a cómo se comportan en el ciclo celular, que usted tenga una idea general de a qué se refiere cada fase, chequeo, reproducir, multiplicar el material genético y producir todo lo que usted necesita para que esa célula se devuelva. Así que se devuelva, se duplique. Y pues, nuevamente, mitosis, que ya nosotros hemos visto ese proceso hace mucho, que es donde ya se prepara, son una serie de fases donde finalmente la célula se divide en dos. Lo que nosotros vamos a ver de aquí en adelante son diferentes organelos. Lo más importante de cada organelo es, primero, que obviamente usted sepa nombre y función, y luego si hay alguna que otra implicación. Sobre todo más adelante cuando entremos a gastrointestinal y endocrino, donde vamos a ver slides de patología o micrografías electrónicas, donde va a ser importante tener una idea de cómo se ven cada uno de estos organelos y qué significa que estén más desarrollados o más prominentes, más presentes en X tipo de célula. Por ejemplo, vamos aquí. Ven acá.
Ok, mire aquí. Este se ve bien. Ok. Retículo endoplasmático se divide clásicamente en dos grandes grupos. Está el rugoso y liso. El rugoso, nosotros lo podemos distinguir por su por la ubicación, ¿verdad? ¿Dónde está el lugar? Y por su apariencia. El retículo endoplasmático rugoso normalmente está, como vemos acá, a la periferia del núcleo. Y eso está directamente ligado a cuál es su función, porque es importante que esté cerca del núcleo. Aquí, regularmente está ahí alrededor. Primero, ¿por qué se ve rugoso? Creo que aquí, bueno, aquí. Podemos usar esta misma. Primero, ¿por qué se ve rugoso? Miren acá, nuevamente tenemos núcleo y justamente por fuera del núcleo tenemos el retículo endoplasmático rugoso. La apariencia rugosa que tiene la microscopía electrónica es por esto, porque este es el organelo, el retículo, ¿verdad? Y por afuera tiene ribosomas adosados. Y los ribosomas ya sabemos que son organelos celulares que se encargan de la síntesis proteica. Y si yo estoy sacando RNA mensajero del núcleo, para sí, que es lo que me da la información para sintetizar proteínas, entonces tiene sentido que si esto es lo que me dice cómo sintetizar una proteína, pues que justamente afuera del núcleo yo tenga la maquinaria, que tenga el organelo que pues me sintetice esas proteínas. En la parte de fuera, que en los ribosomas, lo que sucede es la síntesis proteica. Y en la parte interna del retículo, lo que sucede es una serie de procesos llamados modificaciones proteicas post-translacionales, o en español, una serie de cambios de esas proteínas que suceden justamente después que se sintetizan. En pocas palabras. Ahora, ¿qué es importante que ustedes sepan de acá? Normalmente, como dato general, la mayoría de proteínas que se sintetizan, que se producen acá en el retículo endoplasmático, tienen como finalidad, ¿dónde que está? Míralo acá. La mayoría de las proteínas que se sintetizan aquí en el retículo endoplasmático rugoso tienen como finalidad esto, salir de la célula. Entonces, todas las células que tienen una función secretora, yo voy a esperar que tengan un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado. Por ejemplo, plasmocitos, Glovet cells. No sé en español cómo son, pero son las células que producen moco en el tracto gastrointestinal y respiratorio. Plasmocitos producen monoglobulina. Esto produce moco. Moco es proteína con agua. ¿Verdad? So, todas las células que tienen una función secretora y que obviamente lo que se secrete sea proteína, porque aquí lo que yo estoy produciendo es proteína, pues van a tener un alto grado de desarrollo de retículo endoplasmático rugoso. Eso es importante. Porque si a mí ya me enseñan una micrografía electrónica y yo veo que esa célula está forrada de retículo endoplasmático rugoso y me preguntan, ¿qué es esto? Un hepatocito. B, un eritrocito. C, una célula adrenal. D, espermatocito.
Va a decir, ok, yo lo que veo acá es un prominente retículo endoplasmático rugoso. Entonces, eso automáticamente lo que me dice es que sea cual sea esta célula, es una célula que produce muchas proteínas, sobre todo para excretar, produce proteínas. Yo comienzo a analizar hepatocito. Yo no sé, o sea, yo no sé si tengo hepatocito o no. Yo estoy guiándome por lo que me están enseñando. Hepatocito podría ser. Eritrocito, eso ni tiene núcleo. Pero no. ¿Cuál fue lo que yo dije aquí? Me olvidó. De adrenal. Adrenal, depende de dónde estemos, pero en general lo que se produce en adrenal son hormonas esteroideas. Y vamos a ver que eso se produce en otro lado. Eso no. Esperma, mucho menos. No. O sea, clásicamente era una célula secretora. Claro, hepatocito. Hepatocito, vamos a ver más adelante que tiene muchísimas funciones. Dentro de ella producir muchas proteínas. Las proteínas de fase aguda. Fibrinógeno, aptoglobina, albúmina, muchas de las llamadas alfa beta proteínas de la sangre, 1-alfa-titipsina, VLDL, o sea, muchas de las lipoproteínas sanguíneas. Es un órgano que produce muchas proteínas. Yo esperaría eso. Y es el tipo de cosas que ustedes tienen que ir pues visualizando, mentalizándose. Y no sorprenderse cuando les salga una pregunta de que esta pregunta de la NASA. No, no es una pregunta de la NASA, es una pregunta de concepto. Bien. O eso, o sea, tienen que organizar y hacer una correlación. Esto nosotros lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del sistema nervioso central, los cuerpos de Niso, que técnicamente lo que representan son eso, extensiones de retículo endoplasmático rugoso. Aquí nosotros mencionamos ribosomas, ¿verdad? Los ribosomas pueden estar de dos formas en el citoplasma. Uno es esta. Y la otra, que es, podríamos decir que quizá la más común, es libre, bolitas libres. Estas sintetizan proteínas que principalmente se van a quedar aquí. Estas sintetizan principalmente proteínas que van para afuera. Y más adelante vamos a hablar un poquito de eso, de cómo tú sabes qué entra, qué va, o sea, qué proteínas son para quedarse, qué proteínas son países. Siempre hay marcadores, hay cosas que nos indican. Eso lo vamos a ver en tráfico intracelular. Por otro lado tenemos retículo endoplasmático. Este es rugoso, este es liso. Este sintetiza primordial, sirve para síntesis principalmente de proteínas. Este, en pocas palabras, es más útil. Su función principal es la de sintetizar hormonas. Esa es la principal. Secundaria, o podríamos poner metabolismo de algunos fármacos y sustancias. O yo puedo hacer la misma pregunta. Smooth. Ok, este es rugoso, este es liso. La diferencia es clara, ¿verdad? La diferencia es clara. Miren acá. Vamos a poner, miren aquí. Se ve muy bien. Se ve un poquito lejos, no puedo distinguir bien qué es. Pero este se ve bien, miren ahí, liso. Se ven algunos punticos, pero no se ven esas corrugaciones. Vamos a ver si encuentro una que tenga, o sea, una que tenga uno al lado de otro. Esta no. Estamos. Bueno, aquí se ve un poquito mejor. Esta imagen está perfecta. Míralo ahí. Liso, rugoso. Se ven puntos prominentes. Aquí se ven como algunos punticos raros, pero son ocasionales. Aquí se ve como que hay algo superpuesto. Si yo
le enseño, ya ustedes saben, una foto donde primordialmente esté esto desarrollado. Tienen que pensar en lo que le comenté. Es lo mismo acá. Si yo le enseño a ustedes el hígado de una persona, o sea, un hepatocito de una persona que sea alcohólico crónico o que utilice fármacos, drogas, sustancias que se metabolicen ricamente en el hígado y que pues, particularmente se metabolicen primordialmente en esta área. Vamos a ver que el alcohol se metaboliza en otros organelos, ¿verdad? Pero producen algunas cosas metabólicas secundarias, sobre todo acetil-CoA, que produce posteriormente lípido, pues que aquí puede haber algún involvement importante del retículo endoplasmático liso. Pero el mismo concepto, si yo le enseño a ustedes una micrografía electrónica donde esté desarrollado prominentemente este organelo, entonces tengo que pensar, bueno, eso es una célula que me produce muchos esteroides, es una célula que metaboliza muchos fármacos, etcétera. Ese es el concepto que tienen que tener. Miren acá. Como le decía ahorita, adrenal cortex, nosotros más adelante, que tiene tres regiones, que en una se produce aldosterona, en otra se produce cortisol, en la parte más interna producen ya catecolaminas, y vamos a ver que las características de estas hormonas que mencioné anteriormente tienen propiedades lipídicas y por esa razón se producen primordialmente acá. Proteínas acá, lípidos acá. Proteína porque todos estos puntos representan ribosomas, que lo que sirven es para eso, para sintetizar proteínas. Afuera se sintetizan, adentro se modifican. Y aquí, pues, como mencioné, principalmente es síntesis de lípidos. Y como mencioné también de este asunto. Esto lo vamos a ver en glucólisis. O sea, digo con glucólisis me refiero a metabolismo de carbohidratos, no glucólisis per se. Ok, ahí vamos. Preguntas, dudas de esta parte. O sea, y esto yo lo estoy aterrizando con estos dos conceptos, ¿verdad? Pero en general, esto tienen que comenzar a aplicarlo a todo lo que vean. Por ejemplo, si nosotros seguimos bajando y vemos aquí proteosomas, peroxisomas. Ustedes ven la función y tienen que automáticamente pensar, bueno, de ahora en adelante ya yo sé que si yo veo o me enseñan alguna célula o me preguntan por eso o me enseñan alguna imagen donde yo vea que la cantidad que tiene es prominente en relación a los otros organelos, pues ya yo tengo que automáticamente comenzar a pensar en eso. Como yo le mencioné ahorita, aquí mencioné con el desarrollo del retículo endoplasmático rugoso, mencioné con una persona alcohólico crónica, y eso es porque vamos a ver más adelante que técnicamente el alcohol, tú lo que produce últimamente es grasa con eso. Y por eso hice la alusión, pero primordialmente en los peroxisomas donde se desdobla. Lo mismo diríamos, bueno, pues entonces si a mí me enseñan a mí un hepatocito de una persona que es alcohólico crónica, yo esperaría que tenga pues una cantidad total de peroxisamo mucho mayor que una persona que no consuma esa sustancia. Antes de pasar acá. Sí, como ven, ya vamos a comenzar a hablar de algunas patologías en los próximos días. Inicialmente, o sea, hay algunas patologías que yo las he echado a un lado porque sencillamente las vamos a ver más adelante en detalle. Hay algunas, por otro lado, que solamente vamos a ver aquí en bioquímica y es así, vamos a dar pinceladas. Yo generalmente lo que hago es que les digo más o menos cómo son los bullets, de cómo salen en las preguntas dirigidas a esa, para que tengan una idea de cómo le pueden salir esas preguntas
y de más o menos cuál es el enfoque en cuanto a la respuesta, esencialmente. Pero en general, en patologías, yo le dije en estos días lo primero. Cada vez que a ustedes le mencionan que X o Y patología tiene algún modo de herencia, lo primero que usted tiene que hacer es anótelo por ahí, subrayelo, que es importante, porque como lo dije, en genética vamos a aprender a calcular el riesgo de desarrollar, de heredar alguna de estas patologías, y para eso lo más importante es saber cuál es el modo de herencia. Si usted no lo sabe, no le va a llegar, imposible, porque no, estamos hablando de cosas que hay que calcular y dependen de esto. So, primero, modo de herencia. Segundo, causa. Si existe en alguna patología, pues no. Pero generalmente si hay alguna causa. O sea, ¿cuál es el problema que hay con esa patología? C. Signos y síntomas. Hasta ahora me parece que la que hemos ahí semi desarrollado es Lesch-Nyhan syndrome. Ahí, por ejemplo, dijimos, el modo de herencia era, ¿alguien recuerda? Más o menos. ¿Tiene idea? S-Link. Lesch-Nyhan. ¿Cómo? S-Link. Ajá. X-Link. ¿Y qué más? Recesivo. Exacto, recesivo. Más adelante, a ver que eso es muy importante. Si es recesiva dominante, si es X-Link, si es clásica mendeliana, porque eso nuevamente nos altera a nosotros el factor, incluso en base de si el producto es hembra o varón. So, herencia. Ajá. Perdón, te interrumpo, eso te iba a decir cuando estaba explicando en las clases. No sé si estoy mezclando la información. Cuando es X ligado al X recesivo, la hembra es que no presenta la patología. Tiene el gen, pero no la presenta, ¿cierto? Porque tiene dos X. Ajá. Veamos, bueno, en resumen, nosotros tenemos esto, ¿verdad? Espérate, vamos a ponerlo así. La puede presentar en algunos casos, pero sí. En esencia, es importante en cuanto a acceso, porque vamos a ver más adelante que la mayoría de los muchachos, o sea, de los pacientes de la gente que tiene el Lesch-Nyhan, son hombres, varones. Y la razón es que es una patología recesiva. Ya nosotros sabemos que la patología recesiva, tú tienes que tener dos mutaciones para que se presente la patología. En el caso del hombre, nada más tenemos una X. A diferencia de la mujer, que si tú tienes una X dañada, tú siempre tienes otra. Nosotros la que tenemos es la que hombres son más propensos a desarrollar el Lesch-Nyhan. Mujer, en otro cambio, no es imposible, pero puede ser. Hay dos formas en la cual puede desarrollar la patología, y es una que tenga mucha mala suerte, que se inactive en la mayoría de sus células el que está bueno, y el que está embromado es el que está activa, y el otro es alguna monosomía como síndrome de Turner, donde la mujer solamente tiene una X. Si te tocó la dañada, pues te embromaste. Hay circunstancias donde sí, pero sí es importante. ¿Cuál es la causa del problema del Lesch-Nyhan? Es una hiperuricemia secundaria a la deficiencia, ¿verdad?, de hiposantina, guanina, fosforibosil transferasa, que habíamos dicho que era la enzima que junto al PPRP nos servía a nosotros para reciclar las bases púricas y derivar, en vez de esencialmente producir ácido úrico a través del desdoblamiento de adenina guanina, pues volverlo a restablecer y, o sea, poder reutilizar estas bases y disminuir la cantidad de ácido úrico que se producía. Tiene síntomas, dijimos que era retraso psicomotor, retraso mental, agresividad, impulsividad, mutilación, dedos, labios, orina en pamper roja, amarillento, naranja, hiperuricemia, ¿verdad? Desarrollo de gota temprana, como le dije, retraso psicomotor, la mayoría terminan chairbound, wheelchairbound o bedbound, o con afectaciones
bueno, secundario a gota, ¿verdad? Articular. Ese es como el scope que tienen que tener de las patologías. Si tiene modo de herencia, nombre, problema general, cuáles son las características, signos, síntomas. Sí. So, y como les decía, hay algunas que vamos a ir abordando a medida que avancemos y otras que la vamos a ir dejando un poquito más para después. Hay muchas que son más clásicas, ¿verdad? Que son más frecuentes, hay otras que son un poco más raras. Dentro de lo posible, no tiene que tratar de aprendérselo todo, ¿verdad? Pero hay que también, ¿verdad?, priorizar. Y cada vez que yo le diga, miren, es importante, es importante, es importante, no es necesariamente que le va a salir, pero lo más probable es que sí. Porque, ¿verdad?, muchas de las personas que ya han cogido el examen, comentan, ¿verdad? Mira, a mí me salió esto, a mí me salió esto, y se forman, vamos a decir, patrones de lo que es más común. So, hay algunos organelos que nos falta ver, pero para que tengan una idea, hay orden en las cosas que suceden a nivel intracelular. Ya mencionamos el retículo endoplasmático rugoso. Ya nosotros sabemos que aquí se sintetizan principalmente proteínas que van al espacio extracelular. Y lo que vamos a ver acá es cómo, bueno, lo primero que vamos a aprender es que las cosas no pasan porque sí, sino que regularmente hay un tipo de regulación, como estamos viendo ahorita en expresión génica, con el tema este del lag operon, de los enhancers y silencers, de que las cosas no se dan de manera espontánea, sino que hay un proceso. Y regularmente cada proceso, por lo regular, tiene una proteína involucrada. Algunas son proteínas estructurales, otras funcionales. Lo que nosotros estamos viendo acá es lo siguiente. Vamos a, como siempre, organizar. Retículo endoplasmático rugoso, núcleo, aparato de Golgi, lisosoma. ¿Qué nosotros estamos viendo acá? Vamos a comenzar de aquí. Fíjense. Vamos a suponer que aquí hay proteínas recién sintetizadas. Independientemente la finalidad de esas proteínas sean ser secretadas, regularmente la mayor parte de las sustancias que se producen y entran a las células pasan por un sistema de relevo o por un organelo que sirve como eso, como un sistema de relevo y redistribución, donde se determina para dónde va cada cosa. Y si hay que hacer alguna modificación, algún cambio, ya sea algo que se reciba o algo que se saque. Entonces, aquí, suponiendo, ¿verdad?, en el retículo endoplasmático rugoso se acaba de sintetizar este grupo de proteínas. Como ustedes ven acá, nosotros posterior a eso revestimos toda esa parte del retículo en una serie de proteínas llamadas COP2. COP2 o COP2, como le quieran decir. ¿Qué no quiere decir eso? Todas las vesículas o todas las áreas del retículo endoplasmático rugoso que sean revestidas por estas proteínas van a ser automáticamente redireccionadas a la parte interna del aparato de Golgi. Y posterior a eso, si hay que modificar, si hay que hacer cualquier cambio a esas proteínas, va a suceder acá y posteriormente a ser secretadas o se van a redirigir para donde sea que tengan que irse. Sin embargo, nosotros tenemos otro sistema que hace lo contrario. COP2 va de adentro hacia afuera. COP1 reverso.
Estas son una serie de proteínas que determinan hacia dónde se dirigen las sustancias. Vamos a ver más adelante que aquí, como habíamos mencionado, hay muchos ribosomas libres. Y esos ribosomas tienen la misma función que los ribosomas que tengan acá en el retículo endoplasmático rugoso, síntesis proteica. Algunas de esas proteínas caen al aparato de Golgi y posteriormente a través de con la COP1 se devuelven, o sea, se llevan al interior del retículo endoplasmático rugoso a ser modificadas. Porque habíamos dicho que los ribosomas externos sintetizan, pero que la función principal del retículo endoplasmático rugoso estaba en su centro y era modificar proteínas luego de que se sintetizan. Si aquí en el citoplasma estos ribosomas están sintetizando alguna que otra proteína y posteriormente a eso requieren alguna modificación post-translacional, que sería el término correcto, pues pasan aparato de Golgi, las A2 a la COP1 y la COP1 son las que las redirigen hacia hacia el retículo endoplasmático rugoso. Se modificaron esas proteínas, se le adosan COP2, vuelven al aparato de Golgi y de ahí lo que sea que haya que hacer con ellas, secretarlas, redirigirlas, mandar al otro organelo. Ahora, aquí aparece una tercera proteína de tráfico celular, que es clatrina. Clatrina, como ustedes ven acá, es una proteína que se adona a la membrana plasmática, a la parte ya más externa. Y lo que hace es que jala, tracciona. Vamos a decir que esta es membrana celular. La creatina se pega a la membrana celular y la jala hacia atrás y forma esos pockets. Forma esos pockets y lo sigue jalando hasta que esta punta de aquí se pega con esta punta y aquí adentro de la célula se forma una vesícula, que eso es lo que ustedes están viendo aquí. La clatrina jala, tracciona y forma esto vesículas. Y si yo estoy trayendo algo de afuera de la membrana plasmática, significa que estoy trayendo alguna proteína, alguna sustancia extracelular. Esa sustancia yo puedo degradarla. Si es algún producto de degradación, por ejemplo, macrófagos, neutrófilos, luego de que fagocitan, llevan todo el lisosoma para destruir. O sea, algún cuerpo extraño. Ahora, si lo que yo traje del espacio extracelular al intracelular a través de la creatina es una hormona, es algún tipo de nutrimento, algo que yo voy a utilizar para algún proceso metabólico, pues eso puede perfectamente, en vez de ir al lisosoma, pues ir a nuestra estación de relevo y posteriormente reutilizarse, posteriormente mandar a otro lado, como vemos acá. Entonces, lo que a mí me interesa que ustedes sepan de acá es que la manera en la cual las sustancias que se producen endógenamente y que se van a quedar aquí en el citoplasma o que se van a secretar hacia afuera, o lo inverso, las sustancias que se integran desde afuera, desde la parte externa de la célula a su citoplasma, encuentran su destino por diversos procesos y a través de la dirección que le dan estas proteínas que sirven para definir el tráfico celular. De ahora en adelante, si a ustedes le enseñan una imagen y le dicen, oh, mira, eso, aquí hay una proteína, una hormona o lo que sea, y mira, aquí se está haciendo un proceso de endocitosis y te preguntan cuál es la proteína que se encarga de facilitar ese proceso. Ya yo sé que la clatrina es la proteína que
tracciona la membrana y hace que se forme esa vesícula. Y es la que la acompaña hasta el aparato de Golgi. Y yo sé que eso puede convertirse posteriormente en un lisosoma, donde el material que se entró, si va al lisosoma, ¿verdad? Significa que va posteriormente un proceso de eliminación, de lisis proteica. O que puede ir al aparato de Golgi y luego redireccionarse o ser excretado. Pero es a través de un sistema. O lo mismo, que quita el aparato de Golgi, que es el retículo endoplasmático rugoso, y le ponen, se sintetizó una proteína periplasmática. Esa proteína requiere una serie de pasos de modificación post-translacional. Tú dices, ok, yo sé que las modificaciones post-translacionales hacen el retículo endoplasmático rugoso, pero el retículo endoplasmático rugoso está acá cerca del núcleo. Y esa proteína se acaba de sintetizar acá, cerca de la membrana. ¿Qué proteína me facilita la migración a través del aparato de Golgi? Dice, yo sé que la COP. Y si es de afuera para adentro, COP. Si al revés, de adentro hacia afuera, COP2. Para eso es que sirve esto. Y pues como vamos a ver, hay patologías que se derivan de esto. Y aquí nosotros nos centramos, como hablamos de tráfico celular en general, pues en eso nos concentramos. Pero hay otras funciones que suceden en el aparato de Golgi. Generalmente ahí hay una función de marcado. Generalmente ese marcado es lo que determina hacia dónde va cada cosa. Hay algo que es muy famoso, que es eso. Manosace fosfato. Manosace fosfato es una sustancia marcadora. Bueno, como vimos aquí, si usted agarra esta vesícula del retículo y la marca con copido, va para aparato de Golgi. Ahora, si algo aquí en el aparato de Golgi es marcado con esa manosace fosfato, significa que su destino va a ser lisosoma, o sea, eliminación. ¿Cuál es el problema? Como usted tiene deficiencia de las enzimas que te causan ese marcado, pues lo que se supone que debería ser derivado al lisosoma, entre ellos las proteínas líticas, en vez de terminar aquí en el lisosoma, pueden secretarse al espacio extracelular. Y ahí es que usted tiene cell disease. Las proteínas que deberían estar en el lisosoma para alisar lo que se glutamat y eliminar lo que se glutamat de para allá se manda al espacio extracelular. ¿Cuál es el problema? Que usted está liberando a sangre y a los tejidos proteínas líticas que rompen, destruyen, lisan cualquier elemento que encuentren a su paso. En cell disease, una de las principales características es aumento de las enzimas lisosomales, destrucción tisular. Bien. Hay algunas cosas que no tienen mucho sentido, que hay que aprendérselas así. Esto sí tiene un poquito de sentido porque tú estás dañando, alterando la córnea, lo que viene posteriormente un proceso fibrótico que puede ocasionar catarata. Pero hay otras que quizás no tienen mucho sentido. O uno se lo puede buscar, pero no de manera directa. En esencia, en esta patología, tú mandas enzima digestiva en vez del lisosoma para afuera y comienza nuevamente a dañar todos los tejidos a los cuales esas enzimas puedan degradar. ¿Estamos claros ahí? Preguntas, dudas. No. Pues mañana nos vamos a concentrar en esta parte nuevamente para abordarlo bien, tranquilito, fresquecito desde el principio, porque esto va a ser muy importante para nosotros más adelante. No, por si acaso, no es que solamente van a leer esto, sino que le van a dedicar su tiempo especial y luego van a seguir avanzando y nosotros también. Preguntas, dudas.
O por si acaso, antes de que se me olvide, cuando nosotros vayamos a entrar acá a Genetic, esta parte, todos los días ustedes tienen que tener por ahí alguna hoja y algún lapicero, porque yo le pongo cosas, o sea, hacemos algunos ejercicios, yo le digo calculen esto, o hagan esto, o represéntenme esto, y ustedes lo tienen que mandar al grupo, o le escribo a alguien por privado y le digo, mira, representa esto en un árbol genealógico y manda la foto al grupo. Y las otras personas tienen que, se supone, ¿verdad? Que tienen que saber que tú estás representando, por si acaso. So, yo creo que ahí entonces abordamos esa partecita. Como yo les dije, por alguna razón misteriosa, esto de los videos está tomando un tiempo para salir.